un paso al pastor para que nos traiga la palabra del Señor. Padre eterno, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te doy las gracias, Dios mío, por esta nueva y maravillosa oportunidad que me das, oh Señor, de predicar tu palabra, que sabes, Dios mío, que es mi mayor y único anhelo. Yo te pido, Padre, que tú reprendas, ates y eches fuera todo lo que se quiera oponer, que tu divina presencia y tu divina palabra se glorifiquen, Dios mío, con perfección en nuestras vidas y en este video que hacemos, esta prédica, este servicio, gloria a Dios, que hacemos en tu nombre. Yo estoy conectado, gloria a Dios, colocado todos los días. Te ruego, Dios mío, háblanos en esta hora, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué es lo que hace ruido por aquí? ¿Hay algo que hace el ventilador ese? ¿Qué es lo que hace? El ventilador debe ser. ¿Cómo se llama? Ok. Aleluya, gloria al Todopoderoso. Vamos a abrir todas nuestras Biblias ahí puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. En reverencia a la palabra del Señor, puestos de pie. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a tocar un poquitico más a fondo el don de las lenguas. Es, no es y cómo es. Primera de Corintios capítulo 14. Comenzamos desde el verso primero. Y vamos a leer. Vamos a leer hasta el verso 4. Yo voy a leer después más. Y leemos todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Vamos a tomar asiento. El don de las lenguas es, no es, cómo es. Porque hace poco me preguntó un pastor y yo le respondí, yo dije, voy a dar un estudio en la iglesia más profundo respecto a esto. No recuerdo si ya toqué este tema en algún que otro estudio, alguna que otra prédica, pero vamos a ir hoy más profundo para que tú entiendas de una vez y por todas qué es lo que de verdad dice la Biblia. Que tú lo creas, no lo creas, lo entiendas de otra manera, y eso es otra cosa. Pero yo no voy a interpretar casi, yo voy a simplemente leer lo que está ahí, lo que interprete, lo voy a interpretar en base no a alineamientos teológicos ni a líneas teológicas, sino al contexto histórico gramatical, para no ser controlado por el sesgo cognitivo que todos tenemos de lo que creemos. Porque siempre que analizamos la Biblia, venimos con un sesgo cognitivo. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Bueno, es algo que tú crees a priori correcto, que tú crees de antemano correcto. Y entonces cuando tú vas a la Biblia, analizas la Biblia según lo que ya tú crees anteriormente. Tú no vas con el corazón enteramente abierto. A ver, Dios, enséñame. No. Tú vas a la Biblia a ver cómo yo estoy en lo correcto. Y por eso la gente entiende tantas cosas de la Biblia. Y tú vas a buscar en la Biblia que hay extraterrestres y los encuentra, la tierra plana y los encuentra. Es decir, cualquier cosa que tú quieras ir a buscar, ahí los encuentra, ahí lo encuentras. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad las personas no van a buscar lo que la Biblia dice, sino que van a encontrar lo que ellos creen. Exactamente, y ahí es donde está el problema, pero nosotros no vamos a usar eso. Por eso me gusta tanto el método histórico gramatical.
Vamos a ir primero. Antes de ir a 1 Corintios capítulo 14, claro que sí, a esos dos, que es donde comenzó todo. Si contáramos una historia sobre el don de lengua, dice ahí aquí en un país muy lejano, por allá por Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y ahí comenzó la discusión teológica sobre el don de la lengua. Vamos a ver. Dice, primer discurso de Pedro. Bueno, vamos a ir atrás. Cuando llegó, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Y eso pasa hoy en día, la gente sale corriendo, pero la gente son incrédulas hoy, ¿verdad? Y de momento entra viento por ahí, la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Me voy. Ok, vamos allá. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto pocos creyentes hoy en día lo creerían. Asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, se le aparecieron. Así que eran cosas de fuego, una cuestión sobrenatural. Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, pongamos atención a algo. Primeramente, la Biblia es clara, ellos hablaron en otras lenguas, hablaron en diferentes lenguas, hablaron ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pon atención a esto. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Subraya eso ahí en tu Biblia, por favor, los que habitamos en Mesopotamia. En Judea, subráyalo también. En Capadocia, en el Ponto y en Asia, subraya Ponto, subraya Asia. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, subraya también. Y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, subraya romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo cada uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Subraya, algunos estaban burlando y estaban llenos de mosto. Primera teoría que hay sobre lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió aquí simplemente es que hay varias teorías de cuántos hablaron en lengua. Algunos dicen que era solamente los 12, lo cual sería un problema. Lo vamos a explicar ahora porque sería un problema que solamente los 12 apóstoles estaban hablando en lenguas. Otros dicen que eran los 120 y esto no va a resolver el problema, lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué es lo que dicen que pasaba? Bien, que por ejemplo Pablo estaba hablando en el lenguaje del Ponto y los del Ponto decían, mira, Pedro, gloria a Dios, estaba hablando en el lenguaje del Ponto y los del Ponto decían, mira, Pedro está hablando en otra lengua. Y entonces Juan estaba hablando en la lengua de Judea, posiblemente el arameo, y Tomás estaba hablando en latín, y estaban los romanos y así sucesivamente. Estaban hablando lenguas humanas. Esa es la teoría que existe de los que no creen en el don de las lenguas. Y entonces cuando ven en una iglesia pentecostal que se habla en una lengua que no se entiende, dice, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que ellos hablaban en lenguas, vamos a decir que humanas, ¿verdad? Hablaban en lenguas comunes. Pero aquí pasa algo que no están viendo. Y es que ignoran el contexto histórico del lugar donde estaba ocurriendo eso. Y del tiempo donde estaba ocurriendo eso. Ignoran el contexto también geográfico y demográfico
de aquel tiempo. Porque lo que están haciendo, están traspolando aquella época a esta. Ahora díganme ahora, ¿qué idioma hablan en México? ¿Qué idioma hablan? Español. Honduras, ¿qué idioma hablan? Español. Pero si vamos ahora 600 años atrás, yo te pregunto, ¿qué lenguas hablaban en México? Un montón. Y en Honduras, un montón. ¿Ok? Entonces, cuando ellos estaban hablando de las lenguas maternas, estaban hablando literalmente en cientos y cientos de idiomas. Lo cual ya sería un dilema que cada uno de ellos diera el mensaje en esos idiomas. Porque aunque hablaran los 120, por ejemplo, solamente en Mesopotamia habían cientos de etnias. Porque en aquel tiempo hablaban lenguajes tribales. No era como ahora que todo un continente, si ahora me ven este video que estoy haciendo, aquí en esta predica, la ven en Perú, ¿me entienden? Y si la ven en Ecuador, ¿me entienden? Y si la ven en México, ¿me entienden? Pero antes, si un miembro de una tribu mexicana o de una etnia mexicana le hablaba a un miembro de otra tribu, no le entendía. Por ejemplo, esto pasa todavía hoy en día en el Medio Oriente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué idioma hablan en Irán? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué les viene a la mente? Árabe. Pues no hablan el árabe, ellos no entienden árabe, ellos hablan persa. ¿Ok? Porque todavía el Medio Oriente es muy tribal. Ahora, estamos hablando en ese mismo lugar geográfico, pero hace 2000 años atrás. Y los del Medio Oriente son muy aferrados a sus tradiciones. Entonces los judíos hablan judío, los árabes hablan árabe, los persas hablan persa. Aunque los iraníes son musulmanes, no hablan persa. Tú vas a Irán y hablas en árabe y nadie te va a entender nada, porque está casi prohibido hablar árabe, a no ser cuando leen el Corán. Así que la mayoría de las personas no hablan árabe en Irán, hablan persa. Entonces estamos aquí con un problema. El problema es que no había la cantidad de personas suficiente para hablar la cantidad de lenguajes que la Biblia menciona. Ahora dice algo, no solo Mesopotamia, dice en las regiones de África más allá de Sirene, es decir, todo lo que es África Central. Hoy vamos a Etiopía y todos hablan un solo idioma. Hoy vamos a Argelia y hablaban todos, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo en Etiopía habían posiblemente 70, 80 lenguajes. Y es curioso que la Biblia dice, en nuestras lenguas maternas, no está hablando en las lenguas comunes, porque también había lenguas comunes, por ejemplo, el griego. O por ejemplo el arameo en todo lo que era la región de Siria, inclusive la región de Israel, se hablaba el arameo, que es un lenguaje siriaco. No, ellos están diciendo, oye, esta gente están hablando en el lenguaje de nuestras tribus. ¿Cómo es posible esto? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí no era que ellos estaban hablando en lenguas vernáculas. Lo que estaba pasando aquí es que el Espíritu de Dios, ellos hablaban en diferentes lenguas y el Espíritu de Dios hacía que las personas lo escucharan en sus propias lenguas. Porque el Espíritu de Dios hizo allí, como Pablo luego manda en la carta de Corintios, que hayan traductores, es decir, personas que tengan el don del discernimiento de las lenguas y ellos puedan discernir qué es lo que está hablando la persona en la lengua de los que están en la iglesia. Porque de otra forma, la Biblia se está contradiciendo o prácticamente está mintiendo, porque no se puede ver esto a la luz de la razón. ¿Cuántas personas habían ahí? Pongamos en contexto que era la fiesta de Pentecostés.
Así que todo el que tenía creencia hebrea estaba ahí. Y el judaísmo en ese tiempo, hay muchos que no saben, que era una de las religiones más populares del mundo. Eran tan populares los judíos, que eran los únicos en todo el imperio romano que podían desarrollar libremente su fe. Ninguna otra nación lo podía hacer. Todos estaban obligados a adorar los dioses romanos, excepto los judíos. Inclusive varios emperadores se entregaban al judaísmo. Ustedes saben que Nerón era judío. Nerón se hizo judío, se fue a circuncidar a Jerusalén y todo. Nerón, sí, el emperador ese malísimo que quemó Roma y que persiguió a los cristianos. Bueno, ese hombre también era judío. ¿Eh? Ya. Ok, pero se convirtió al judaísmo. ¿Por qué se convirtió al judaísmo? Pues el judaísmo era una religión muy popular en la época de Jesús y de los apóstoles. Por eso donde quiera que llegaba Pablo encontraba sinagogas. Pablo llegaba aquí y allá y entraba en las sinagogas. Eso era algo como las iglesias hoy en día. Del cristianismo hoy en día era el judaísmo en aquel tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tenemos que ver algo. Es imposible que ellos estuvieran hablando en lenguas vernáculas de cada uno. Primeramente, porque la cantidad de regiones y la cantidad de etnias que habían ahí eran incontables. Y segundo, porque si ahora yo comienzo a hablar en inglés y mi esposa en italiano y el hermano en holandés y la hermana en sueco y el hermano en francés y los que están por allá atrás en alemán o en chino, en japonés, ¿quién nos puede entender? Nadie. Ahora, si tú en segundo lugar, que era un aposento alto, ahora también hay que entender qué cosa, ¿dónde estaban ellos? Porque ellos estaban en el aposento alto, en la parte de arriba de una, de una casa, y las casas eran abiertas allí. Ok, es una concepción diferente a las casas hoy en día. Y ellos estaban hablando hacia afuera, entonces todo el público en la calle mirando o escuchando. ¿Cómo podían entender ellos si estaban hablando al mismo tiempo en cientos de lenguas? Es absolutamente imposible. Ay. Entonces había aquí una interpretación de Dios. Dios estaba interpretando qué era lo que ellos estaban diciendo. Y por eso cada uno les oía claro oír en sus lenguas, hablar en sus lenguas. Porque era como un filtro. Vamos a decir que Dios era como un software, eso que te quita los ruidos del audio, ¿verdad? Te quita los ruidos del audio. Y entonces tú comienzas a escuchar claramente qué es lo que hay. De otra forma, ellos no hubiesen podido entender. No hubiesen podido entender. El algo más interesante también aquí es que no todos lo entendían. No todos los entendían. Si fueran lenguas vernáculas, todo el mundo los estuviese entendiendo. Pero habían personas que no lo entendían, pensaban que estaban borrachos. ¿Cómo habla un borracho? Enredado. No lo entiendas. Entonces ellos estaban diciendo, ¿y esta gente que se trae? Esta gente están borrachos. Porque no lo entendían. Así que algunos, de alguna forma, no podían percibir lo que el Espíritu Santo les daba. Bueno, eso ocurre hoy en día. Hay gente que percibe y otra gente no. Entonces, entendiendo ese contexto, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 14 para entender esto. Porque si no, entonces no podríamos entender lo que dice el apóstol Pablo. Supongamos que entendemos que son lenguas vernáculas. Italiano, chino, diferentes tipos de chino, español, inglés. Supongamos eso. Ahora vamos a ver cómo entonces se pudiera entender lo que Pablo dijo, porque no se pudiera entender de ninguna forma. Dice. Ok, vámonos allá. Ok, me fui aquí. Ok, aquí estoy. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Así que hay que procurar esto, eso es algo importante. Pero sobre todo que profeticéis, claro, claramente, ¿verdad? El hablar de parte de Dios, palabra entendible, es más importante que hablar en lenguas. Eso también Pablo lo deja claro, pero aquí es importante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. A ver. Si yo soy chino y llego aquí a esta iglesia, donde todo el mundo aquí habla español,
y Dios me da que yo hable una lengua vernácula, es decir, español, ustedes me entienden, así que yo le hablo a los hombres. Pero si yo soy chino y llego aquí y yo hablo una lengua que nadie entiende porque no es una lengua vernácula, entonces ya yo no le hablo a los hombres, yo le hablo a Dios. Por lo tanto, al hombre es imposible entender las lenguas. Pablo dice que el hombre no puede entender las lenguas porque no se habla a los hombres. Entonces, a ver, yo le pregunto a los cabezones, ¿cómo es posible entonces que sean lenguas vernáculas? Pues si yo voy a una iglesia de francés y comienzo a hablar francés, entonces le hablo a los franceses que están ahí. ¿Sabe cuándo yo no le hablo a los franceses que están ahí? Cuando yo empiezo a hablar cosas que ningún francés que está ahí me entiende, y si este hombre a quien está hablando, pues no es a nosotros. Ah, entonces aquí va el mal entendimiento y la mala, pésima interpretación bíblica que le dan, pues no van a lo que Pablo dice, porque Pablo sí explica bien claro cómo es el don de lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Pero espérate. Pero si son lenguas vernáculas, pues entonces la gente le entiende. Porque si alguien viene a mí y me habla español, yo le voy a entender. Si alguien viene a mí y me habla inglés, yo le voy a entender. Malo que bueno, me lo voy a entender algo. Bueno, ya si me habla entonces chino, no lo voy a entender nada. Pero ¿por qué Dios va a dar un don de lenguas vernáculas que no lo habla la iglesia donde yo le estoy hablando? Por ejemplo, ¿por qué Dios me va a dar aquí el don de hablar japonés? No, pero ¿a quién se le ocurre eso? Porque si son lenguas vernáculas, se sobreentiende que tiene que ser en la lengua que de la iglesia donde yo estoy. Imagínate, ¿qué clase de don sería ese? ¿Sería un don que no sirve para nada? ¿Tú te imaginas? Oye, voy a viajar a Francia, estoy estudiando idiomas. Ah, sí, qué bueno, estoy estudiando árabe. ¿Y para qué te estás estudiando árabe? Oh, pues yo no sé, tal vez en Francia hay alguien que sabe árabe, ¿me entiendes? Y francés me puede traducir. Entonces imagínate el Espíritu Santo dando un don que no sirve para nada a la persona porque habla el lenguaje que las personas no son los que están ahí en la iglesia, y de pronto tiene que venir otro a traducir. ¿Y por qué tú recibiste el don? Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Yo tengo el don del discernimiento para cuando venga alguien hablando en chino aquí en mi iglesia italiana, ¿me entiendes? ¿Y eso qué cosa es? No, pero hay interpretaciones que yo digo, pero que tienen ganas de negar la escritura. Y claro, al negar la escritura, porque quieren negar el don de las lenguas, buscan cualquier tipo de interpretación, por descabellada que se vea. Porque cualquiera que estudia esto, sin entrar en sesgo cognitivo, dice, esto está absolutamente descabellado. Que Dios dé dones de lenguas vernáculas para que tú lo hables donde no hablan las lenguas vernáculas. Y que entonces el que tiene el don para hablar lenguas vernáculas tiene que esperar a alguien entonces que pueda hablar las lenguas vernáculas. Pero ¿cómo? Yo no entiendo eso, porque imagínate, fíjate cómo se enreda el asunto. Supóngase que yo voy a una iglesia árabe y yo tengo el don de las lenguas, y las lenguas son lenguas vernáculas. Bien, pero cuando yo llego ahí yo empiezo a hablar en chino. Ok, primeramente las personas que están ahí no me van a entender nada. Pero ahora viene alguien que tiene el don del discernimiento de la lengua. Pero el don del discernimiento de la lengua tiene que ser el don del discernimiento de lenguas vernáculas. Así que prácticamente es un traductor. Entonces eso no es un don, simplemente es alguien que sabe 2 idiomas. Entonces imagínate cuántos traductores tienen que tener la gente de la iglesia. Un montón. Los traductores se sienten del lado allá, ¿me entiendes? Habló un egipcio. ¿Quién habla egipcio aquí? Aparte y traduce, ¿me entiendes? Habló un árabe. ¿Quién habla árabe? Aparte. No, hombre, eso es una locura, iglesia. Hay que entender las cosas tal y como son. Ahora dice, habla misterios. ¿Qué cosa es un misterio? Algo que no conoces. Amén, gloria a Dios, santo. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que el Espíritu Santo habla en español? No te entendí nada. Porque estás hablando misterio a pesar que me estás hablando en español.
Claro que no. Pablo está diciendo claramente que el que habla en lengua no está hablando en lenguas humanas, porque no está hablando a los hombres sino a Dios. Yo no sabía que Dios tenía una lengua específica. Dice, nadie le entiende. No solo no le entiende el que no habla su idioma. No. La palabra que dice ahí es un absoluto. ¿Cuál dice ahí? Nadie. Así que cuando ves a alguien hablar en lengua, jamás va a hablar en la lengua que está hablando esa persona. Porque nadie le entiende. Ahora dice, porque por el Espíritu, así que es una lengua que trae el Espíritu. No es porque te enseñó a hablar inglés, te enseñó a hablar italiano, te enseñó... La gente, no, que un misionero que de pronto aprendió a hablar italiano. No, déjense de cuento y de historia. Aquí dice claramente porque por el Espíritu, es decir, por el poder de Dios, no por un don de sabiduría que te dé Dios, que tú aprendas a hablar un montón de lenguas para ir a predicar a supuestos lugares. Porque por el Espíritu habla misterios. Así que, ¿qué va a pasar cuando tú escuches a alguien hablar en lengua? Sencillo. Si Pablo no mintió, no vas a entender ni una letra. ¿Por qué razón? Porque está hablando misterios. Y misterios ocultos. Ya. Dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica porque no lo entiende nadie. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Noten que Pablo está criticando el hablar en lengua de la iglesia, pero está dejando clarísimo que las lenguas no son lenguas vernáculos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Así que las lenguas no las vas a entender nunca. Ciertamente las cosas inanimadas, esto es importante porque Pablo compara el don de la lengua a sonidos inanimados, sonidos que no tienen una lectura, no se pueden leer. Nota, dice, ciertamente las cosas inanimadas producen sonido como la flauta, la cítara. Ahora, si no tienen distinción de voces, es decir, y la gente dice, no, pero es que no parecen idiomas porque no hay una distinción. Bueno, claramente eso es lo que está diciendo Pablo. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de sentido. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así que no es que tú aprendas a hablar italiano, porque por ahí dice, no, es que Dios te da el don y entonces tú comienzas a hablar italiano. No. Nota que hay que interpretar lo que tú estás diciendo, por lo tanto, tú no lo sabes, tú tienes que interpretar. Es decir, tú estás hablando y entonces interpreta qué es lo que tú estás diciendo. Ok, dice, escuchen esto, dice, porque si yo hablo en lengua, ahora, esto está importante, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua, ojo, ponga atención a esa palabra que está ahí. ¿Qué dice ahí? El español es desconocido, el italiano es desconocido, el francés es desconocido, el árabe es desconocido, el hebreo es desconocido, el persa es desconocido. No, está hablando un lenguaje que los seres humanos no conocen. Dice, escucha esto, dice, pero si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces es algo que proviene del espíritu, no es un entendimiento de un idioma que tú tienes.
Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que ni siquiera tú sabes lo que estás hablando. Ni siquiera tú sabes lo que estás hablando. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, claramente, Pablo está diciendo que número uno, las lenguas, el don de las lenguas no son lenguas vernáculas. ¿Por qué? Porque no se habla a los hombres, se habla a Dios. Y perdóname, Dios no necesita lenguas vernáculas. Porque entonces, ¿qué hablaría el hebreo? Que es la lengua que siempre usó para comunicarse. Entonces, si es a Dios, ¿por qué tienen que ser lenguas vernáculas? Si Dios inclusive escudriña la mente y el corazón. No, tienes que hablar italiano a Dios, ¿me entiendes? Si no te entiendes. Pues, ¿cómo es eso? Entonces, un mudo, ¿cómo se comunica con Dios? Por meros sonidos. Pero esos sonidos Dios no los entiende. ¿Vos por qué no los entiendes? Porque no es una lengua vernácula ahí. ¿Qué pasa? El mudo tiene que hacer también señales a Dios, ¿me entiendes? Para comunicarse con Dios. Pues claro que no. Entonces, si es a Dios, no se necesita lengua vernácula. Se necesita lengua vernácula si es a los hombres. Pero Pablo dice que es a los hombres o a Dios. A Dios. Entonces, ¿por qué se le inventan? Si eso no lo dice la Escritura. Pero quieras creer que eso es otra cosa. Es respetable, pero hay cosas que no están ahí. Porque Pablo claramente dice que las lenguas son un misterio. Ahora, vamos al segundo punto importante. Segundo punto importante. Ya analizamos todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Para mí esto es un tema que está clarísimo en la Escritura. Bueno, al principio no estaba claro. Claro, eso fue después de muchísimo estudio, estos textos. Dije, espérate, aquí hay algo raro. Porque yo también creía que eran lenguas vernáculas. Yo nací no creyendo en el don de las lenguas, es decir, nací en el Evangelio. Para mí era inclusive demoníaco. Tú me preguntabas y decías, está endemoniado. Ok, entonces, pero luego entonces estudiando la Escritura dije, espérate, ¿para qué hay algo raro aquí? Porque no tendría sentido que Dios diera un don de lengua vernácula a una iglesia que no hablase esa lengua vernácula. Y no tendría sentido que las lenguas sean para Dios y no para los hombres y se tenga que hablar en lengua vernácula de los hombres. Como que Dios no entiende la mente y el corazón. No tendría sentido que realmente es algo que hable el espíritu, no la carne, y se tengan que hablar en lenguas vernáculas que son prácticamente lenguas de la carne. Ahora, otra cosa que me llevó es, no tendría sentido que Dios quisiera que nosotros nos comunicásemos como un don en lenguas vernáculas cuando la lengua vernácula no es un don, sino una maldición de Él. Porque si tú lees Génesis capítulo 11, vas a ver que Dios maldijo al hombre con las lenguas vernáculas. Entonces, ¿por qué Dios nos diera un don a nosotros para hablar con Él en algo que realmente no necesitábamos al principio? Entonces, posiblemente, si nosotros sabemos, estamos hablando, ¿verdad? Cuando se habla en lengua, estamos hablando en aquellas primeras lenguas que habían antes de Génesis 11. Que realmente no son las lenguas que se conocen. Y que nadie por eso podría entenderlas. ¿Por qué? Porque Dios se va atrás antes de la maldición. Porque es un don. Y el don de Dios es perfecto, no puede estar bajo maldición. Y toda lengua vernácula está bajo maldición en Génesis capítulo 11 porque Dios se lo dio como castigo al hombre para que el hombre no se pudiese comunicar entre sí y no pudiese ir contra él. Entonces, por muchas cosas que me entraron a mi mente, dije, aquí esto huele raro. Y comencé a estudiar y entonces llegué a la conclusión que no, espérate, que me habían engañado. Me habían engañado. Yo sé que se ve raro, pero me habían engañado. Ahora, vamos al segundo y último argumento, quiero algo porque es algo que se usa mucho. Y es que se repiten las mismas palabras. Este fue el último problema que tuve. Ok, primeramente dijo, ok, eso de lenguas vernáculas es un invento. Eso se lo inventaron. Ahora, sí hay algo que parece que tiene sentido. Y es que la mayoría de los que hablan en lengua siempre repiten las mismas palabras. Entonces, claramente, a mí me parecía que no podía ser un idioma
porque no se veía bien articulado. Si repite la misma palabra, claramente es que se escuchaste decir a otro y tú la estás repitiendo. Vamos a entrar ahí en ese tema. Bueno, comencé a buscar lenguas antiguas y a ver cómo sonaban. Y comencé a escuchar lenguas que claramente parece que estás diciendo la misma palabra. Porque las lenguas antiguas no era, inclusive el hebreo arcaico no tenía vocales. ¿Cómo tú articulas sin vocales? Era literalmente, según tú hablabas un poco más alto o un poco más bajo, eso decía una palabra o la otra. Mira qué cosa. Creo que inclusive hay varias palabras en el japonés que también son muy difíciles de entender, porque va en el tono que tú la estás diciendo. Te dice la misma palabra en un tono, quiere decir una cosa, y te dice la otra, esa misma palabra en otro tono y quiere decir otra. Y tú lo que estás leyendo, tú lo que estás escuchando es exactamente la misma palabra. Entonces comencé a ir al hebreo arcaico y dije, espérate, pero el arcaico no tenía vocales. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos mencionaban el nombre de Dios, solamente podían emitir un sonido. ¡Ah! Si tú escuchabas hablar a Moisés, no ibas a entender ni una letra de lo que estaba diciendo. Ni una letra. Entonces están extrapolando el lenguaje al lenguaje ahora. Entonces ya se comencé a ver un problema ahí. Espérate, hay una, ¿cómo se dice? No. Cuando se te está acusando a alguien, pero no me recuerdo bien la palabra, ¿verdad? Pero había algo que ya entonces no estaba muy claro, ese problema de repetir las palabras, porque vi en lenguas antiguas que en realidad lo que cambiaba era el sonido de la palabra y no la palabra como tal. Prácticamente ellos hablaban con la misma palabra, pero cambiando de sonidos y terminaciones, entonces iban hablando una cosa con la otra. Inclusive hay un lenguaje africano que solamente se habla así. Búscalo ahí. Ya. Tú dices, ¿cómo entender eso? ¿Estás diciendo lo mismo? No estás diciendo lo mismo. Porque en el sonido de las palabras, entonces están hablando otras cosas. Gloria a Dios. Entonces me di cuenta de que eso tampoco era un buen argumento. Ahora me di cuenta de algo más. Es que regularmente nosotros, aunque sea en español, con Dios siempre hablamos las mismas palabras. Por ejemplo, cuando nosotros adoramos a Dios, todos los días le decimos lo mismo. Gracias, Padre, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Usamos las mismas palabras. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua es alabar, exaltar a Dios. Cuando ahí en Hechos capítulo 10, Cornelio y los que estaban atenuantes, la palabra que me estaba contando. Cuando se me olvidó una palabra, yo luché en mi mente que se me acuerda. Estaba yo predicando y luchando y en mi mente tengo que contar. Entonces, en Hechos capítulo 10, cuando vemos que habla Cornelio y hablan los que estaban ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Magnificando a Dios. Y cuando ves en Hechos, también capítulo 2, están haciendo magnificando a Dios. Es decir, están alabando a Dios. Pero espérate un momento, que si tú me ves a mí alabar a Dios, si ves a Fermín alabar a Dios, a la hermana Guadalupe alabar a Dios, a cualquiera alabar a Dios, vamos a decir casi siempre las mismas palabras. Porque son alabanzas. Y si ves los libros de los salmos, los salmistas siempre exaltaban a Dios con las mismas palabras, una y otra vez. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes todos fueran chinos? La tengo agarrada con los chinos. Y llegan a una iglesia en español y todo el mundo está, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice, ¿qué están haciendo? Repitiendo la misma palabra nosotros. El problema es que siempre lo hacemos de la misma forma. Así que tú escuches las mismas oraciones. No necesariamente eso te está diciendo que lo que se está hablando es falso.
Ahora, si esto lo llevamos a lenguajes antiguos que no estaban articulados, por ejemplo, no solo el hebreo antiguo no tenía vocales, tampoco tenía artículos. Si tú lees el hebreo antiguo en el lenguaje de ellos, se leería así. Vamos al Salmo 51, 10. Al 10, vamos al Salmo 51. El Salmo 51 está impresionante cuando lo lees en hebreo. Ok, vamos a ver. No, vamos a leer. Ok. Vamos a leer el verso 5. Pero podríamos leer cualquiera. El verso 5 me impresiona. El verso 10 también. Vamos a quedarnos con el 5. ¿Sabes cómo? ¿Qué es lo que dice ahí en hebreo? ¿Cómo se lee el hebreo allí? Porque tú lo lees ahora en español, en inglés, en cualquier lengua vernácula, y tú vas a leer: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un montón de artículos allí. Pero, ¿sabes qué es lo que dice en hebreo? ¿Cómo se lee en hebreo? Te lo leo ahora, pero en español te voy a leer, pero como si estuviera leyendo hebreo. Dice: maldad, formado, pecado, madre. Eso es lo que dice el hebreo. Todo lo que va en el medio pusimos nosotros, para poderlo entender en español. Por eso es posible que este texto no hable del pecado original, y no está hablando del pecado que tenía David, sino del pecado que tenía su madre, porque los judíos creen que la madre de David era una concubina, y por eso Isaí no quiso traer a David cuando Samuel dijo: tráeme a todos tus hijos. Entonces estaba diciendo que su mamá, ¿verdad?, lo había concebido a él ilegalmente, así como él había hecho con Betsabé. Entonces le estaba diciendo: ¿verdad? Mi mamá es pecador, yo también lo soy, ¿verdad? Estaba como arrepintiendo de eso. Pero cuando tú lees en español, dice: he aquí, bota eso, que eso no está. En, no está tampoco. He sido, no está. Y en, no está. Me, no está. Mi, no está. Entonces, prácticamente en el texto original dice: maldad, formado, pecado, concibió madre. Eso es lo que dice. Entonces, una diferencia abismal entre los... Ahora, si a esa... Ahora, no te quedes ahí, ¿verdad? Porque si a esa madre que está ahí tú le quitas las vocales, no, ahí sí se te llama lo desagradable. Porque ya no podrías ni siquiera articular la palabra. No podrías hacerlo. Entonces, el hebreo que hoy hablan en Israel no es el hebreo que hablaban en la Biblia. El hebreo que hoy habla en Israel ya es un hebreo mansoreta, es un hebreo que le colocaron las vocales dentro para que sea más fácil de hablar. Gloria a Dios. Y por eso cuando alguien te habla en hebreo, tú dices: ¡ah! ¡Shalom! Pero créeme, si Isaías decía shalom, no ibas a entender nada de lo que estaba diciendo, porque no tenía ni el cha ni el lom. Así que era como allá. Y tú dices: ¿qué dijo ahí? Eso no es una palabra. No es una palabra, es shalom. Pero tú ahora lo entiendes porque tiene vocales. En aquel tiempo no lo ibas a entender. ¿Entienden? Como las cosas hay que estudiarlas en su contexto histórico, gramatical, para poder comprender que no es tan sencillo agarrar la Biblia y decir: esto es así, 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 así. Porque la Biblia no se escribió en esta época. La Biblia se escribió en este tiempo. Y en este tiempo esto no se leía así. Así que te imaginas a David diciendo el verso 51:5. Créeme, te va a decir: no, es un loco pentecostal, ni siquiera se entiende una palabra lo que está diciendo. Porque no tenía vocales las palabras. ¿Cómo trata de mencionar una palabra con vocales? Sin vocales, no puedes. Tú no puedes. Porque la vocal es la que le da fonética a la palabra. Si tú le quitas las vocales, simplemente son sonidos inanimados. Como decía Pablo.
¿Ah? Bueno, yo espero, ¿verdad?, que hayan un poquito, y yo sé que ese tema es muy profundo, ¿no?, un poquito abundado en este tema, para entonces cuando ustedes traten de discernir las cosas, primeramente lo coloquen en el contexto histórico gramatical de la época, no lo extrapolen a este tiempo, porque si no entonces van a desacomprender o a no comprender muchas cosas que están en la escritura. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí les dejo este estudio. Si quieren venir los hermanos a tocar una alabanza, aunque sea, gloria a Dios. Yo creo que es un tema bien importante, bien interesante, que nosotros necesitamos saber, necesitamos aprender para también pues tener cuidado a la hora de juzgar y también entender lo que está pasando, algo de lo que está pasando. Yo las cosas cuando pasan, yo digo, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si sí o si no, pero yo me cuido. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas que todavía no entiendo y que no comprendo. Y es mejor ser crédulo. ¿Eh? Gloria a Dios, que es nosotros contra el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.